Un poco algunas herramientas dentro del trabajo que estuve haciendo los últimos años de mi vida, que me han servido a mí para manejar lo que llamamos el estrés, que es esa especie de tensión que nos aparece cuando nos enfrentamos con lo cotidiano. Así que la idea es tratar de dejarles a ustedes algunas herramientas, algunos conceptos, algunos de los cuales pueden estar pueden conocerlos, pueden haber tenido contacto, y que se puedan llevar un par de recursos para utilizar en los momentos en los que uno se sale de su centro. Es un poquitito tratar de conocer cómo funcionamos a nivel del mecanismo de la mente. Así que de eso es de lo que vamos a charlar. Lo primero que me gustaría es que nos pongamos de acuerdo un poco a ver de qué hablamos cuando hablamos de estrés. Yo les voy a hacer una definición de estrés y ustedes me dicen si les parece bien, si es lo que sienten, si se identifican. El estrés decimos que aparece cuando tenemos en nuestra cabeza una lista de cosas que consideramos necesario hacer, y por otro lado tenemos en la cabeza una lista de cosas que nos consideramos capaces de hacer. Cuando la lista de cosas que creemos necesario hacer... Hola, ¿cómo estás? Adelante, adelante. Siéntense, bienvenidos. Entonces, te decía, estábamos tratando de definir lo que entendemos por estrés. Tenemos en la cabeza una lista de cosas que consideramos que es imprescindible que se hagan, que las tenemos que hacer. Y por otro lado tenemos una lista de cosas que es nuestro límite, lo máximo que somos capaces de hacer. Cuando la lista de cosas que consideramos imprescindible hacer es más grande que lo que consideramos que vamos a ser capaces de hacer, aparece el estrés. ¿Sí? ¿Les parece bien esa definición? ¿Se identifican con eso? ¿Nos pasa? Vieron que podemos... Esta definición es interesante porque es flexible, podemos llevarla a nuestro terreno profesional, a nuestro terreno afectivo, es decir, hay un montón de planos en los que nos desenvolvemos y en todos los planos tenemos este tipo de desafíos. A veces la lista de cosas que tenemos que hacer tienen que ver con nuestra pareja y nuestros hijos, a veces la lista de cosas que tenemos que hacer es una lista de trabajos de nuestra profesión, ¿sí? Pero siempre sucede eso, esto excede lo que creo que soy capaz de hacer y entonces me aparece el estrés, aparece una ansiedad que se manifiesta como, por ahí no verbalmente, pero sería como la pregunta, ¿podré hacerlo? ¿Podré llegar? ¿Podré completar esto que considero que es imprescindible hacer? La primera cosa que nos libera y que nos conviene tener a mano en el momento que estamos descentrándonos, que está empezando el estrés, la primera cosa que nos conviene tener a mano es la conciencia de que estas dos listas son conceptos de nuestra mente. Nosotros, por un lado, decidimos que esta lista de cosas es imprescindible hacerlas, y por otro lado también decidimos que somos capaces de hacer esta otra lista. Ambas son construcciones de nuestra mente, no son realidades. ¿Sí? Si nos lleváramos a un extremo y sufriéramos un accidente ese día y no hiciéramos nada de esta lista de cosas, 10 días después nos daríamos cuenta que esa lista de cosas no era imprescindible. Y si entráramos en un grado de motivación especial, esta lista de cosas que creemos que somos capaces de hacer se agrandaría. De golpe nuestras actitudes cambiarían, o sea que tampoco es real. Ninguna de las dos listas es real, son apreciaciones. Y esto nos lleva a la primera cosa que me gustaría que tengan presente. No son los eventos externos lo que nos produce estrés, sino lo que pensamos de esos eventos. ¿Sí? Entre eso que está sucediendo afuera y mi estrés, hay un proceso que se lleva a cabo inconscientemente. Pensamientos y significados
que inconscientemente le pongo a eso que está sucediendo, y eso es lo que me genera estrés, no lo que está sucediendo, sino los significados que mi cabeza mecánica y automáticamente le pone a eso que está pasando. ¿Se entiende? Esos significados que le estamos poniendo y que son inconscientes vienen porque de alguna manera en nuestra mente se almacenó información para darle significado a esas cosas de esa manera. Vamos a recordar un poquitito cómo es que se almacenan esas cosas. Hagan memoria de cuando tenían que aprender a andar en bicicleta o a manejar. Vamos a recordar un poco cómo es el proceso de aprendizaje de algo. Primero uno conscientemente repite algo, una y otra vez, y no le sale tan bien. Pero a fuerza de repetir, eso que uno está repitiendo, como si pasara del consciente a otra parte de nuestra mente y empezara a reproducirse de una forma cada vez más fluida, cada vez con más habilidad. Recuerden aprender a manejar, aprender algún instrumento musical, cualquier método de aprendizaje de una habilidad. Parece ser que repitiendo logro incorporar a una parte de mi cabeza esa habilidad y después resulta que puedo reproducir esa habilidad sin pensar. De hecho, decimos que algo está muy aprendido cuando lo podemos llevar a cabo mientras pensamos en otra cosa. Es decir, el aprendizaje consiste en poner una habilidad para responder al entorno en una parte de nuestra cabeza que no es consciente. ¿Sí? Por eso uno puede estar hablando de otra cosa mientras maneja. Por eso hay una parte de uno que se encarga de todos los detalles del manejo, mientras uno puede darse el lujo de preocuparse por un vencimiento del banco. En nuestro inconsciente se van almacenando como procedimientos que frente a determinadas circunstancias nos provocan reacciones y podemos llevarlas a cabo sin estar conscientes. Inconscientes. Es decir, que esos procesos están almacenados en una parte que vamos a llamar subconsciente. Estamos yendo de a poquito. Hagan las preguntas que necesiten hacer. No se sientan nerviosos. Entonces, en nuestro subconsciente tenemos un montón de como procedimientos, como programas que definen la manera en que reaccionamos. Podemos hablar de esos programas, de esos procedimientos, como roles que tenemos en la vida. Así podemos decir que hay un rol en mí que es el conductor y que se activa cuando me siento al volante. Hay un rol en mí que es el padre y que se activa cuando viene mi hijo y me hace una pregunta. Hay un rol en mí que es el esposo. Todos son roles y están almacenados, aprendidos, incorporados en una parte de nuestra cabeza que es como si nos dijera: yo me encargo, vos no pienses en esto, dale, yo me encargo, yo reacciono. De esa manera podemos tener una conducta absolutamente reactiva a lo largo del día, utilizando todos esos procedimientos que están guardados en nuestro subconsciente. ¿Se pueden identificar con esto? ¿Sí? Esa parte de nuestro subconsciente tiene determinadas características que pareciera que son comunes en la gran mayoría de nosotros. Por ejemplo, esa parte de nuestra mente subconsciente tiene una tendencia a repetir las cosas, a jugar siempre lo mismo. ¿Sí? Siempre hace lo mismo frente a la misma circunstancia. De hecho, cuando reaccionamos diferente a lo que está guardado en esa parte del subconsciente, esa parte nos transmite una sensación de alerta. Estamos haciendo algo distinto a lo acostumbrado. No me conozco. Esa es una de las características. Repite, juega siempre a lo mismo. Otra parte
Otra característica de esta parte nuestra es que no tiene sentido del humor. Aprende y repite las cosas tal y como se las decimos, o tal y como nos lo dice la información a la que nos exponemos con continuidad. Esto lo saben muchas las empresas que hacen publicidad. Colocar un producto en el mercado es hacer que nuestro subconsciente guarde una imagen del logo del producto. Y eso se hace mediante la exposición. O se acuerde de una propaganda o una publicidad graciosa. O de un eslogan que nos gusta. O de una música que nos agrada. Todo eso va a parar a ese lugar que es el subconsciente. Así que a este subconsciente que todos tenemos, que es como una maquinita, que está ahí almacenando procedimientos reactivos, le gusta repetir, no le gustan los cambios, se cree todo lo que se le dice un suficiente número de veces, ¿sí? Y por otro lado, también, y esto es una cosa muy importante, ese subconsciente tiene la capacidad de generar estados emotivos en nosotros. De hecho, en ese subconsciente es donde se generan las emociones de temor que tienen que ver con la supervivencia. Porque ese subconsciente tiene esa finalidad, que nosotros nos adaptemos al entorno. Por eso aprendemos. Ahí es donde se guarda la información de las cosas que son peligrosas. Es decir, que ese subconsciente repite, se cree todo y genera emociones. Algunas corrientes le llaman el niño interior. Por estas tres características.